Bienvenidos al patio del oeste. Mágico, Sí, hay cuentos de terror y de brujas. brujas, terror, de todo, hay de todo, hay de todo, de Hay todo. de todo Así un que nos vamos a preparar porque no solamente hay historias buenísimas, sino que los narradores que traen esas historias son maravillosos. Así un que lujo de narradores. vamos a empezar porque así cada uno Sí, tiene su tiempo. ok. Vamos a arrancar con Fabián Escopa y te escuchamos, Fabi. Verá, Fabi, que te voy a destacar. Ahí está. Brugenia y Brujilda eran hermanas gemelas y también eran brujas. Por fuera eran idénticas, pero por dentro eran el día y la noche. Sí, Brujilda era sensible y bondadosa, mientras que Brugenia era malvada y tenebrosa. Trabajaban de brujas en una cueva y atendían a sus clientes por orden de llegada. Sí, bien democrático. El primero para una, el segundo para la otra, el tercero para la primera, el cuarto para la segunda, y así sucesivamente. Pero una cosa muy distinta era cuando atendía la bondadosa de Brujilda y otra bien distinta cuando atendía a la malvada Brugenia. Por ejemplo, si llegaba un cliente con empacho, Brujilda le preparaba unos brebajes y le hacía desaparecer el dolor sin que se diera cuenta. Le transformaba el dolor de panza en un paraíso gástrico, mientras que Brugenia le hacía un tratamiento que lo hacía retorcerse como un cerdo, como castigo por haber sido tan comilón, tan morfón. Y así eran, tan iguales y tan distintas, pero se respetaban los poderes. Ninguna se metía con la otra. Hasta un día que fue un martes 13, que apareció por la cueva un muchacho hermoso, que parecía un príncipe. Buenos, no terminó de decir días que las dos hermanas se enamoraron al instante. Era la primera vez que coincidían en algo. ¡Es mío! Eso lo dijo la bondadosa Brujilda, y tenía razón, porque a ella le tocaba el turno de atender. Pero a Brugenia no se la iba a hacer nada fácil. Lo siento, hermana. Y mientras el muchacho terminaba de decir buenos días, vio como las hermanas empezaron a discutir. Arpía, lechuzona, piraña, escoba vieja. Y así se dijeron de todo, cosas mucho peores. Hasta que en un momento se retaron a duelo. ¿Sí? Brujilda de entrada le descargó a su hermana 100 kilos de polvo de estrellas que la convirtió en piedra preciosa. Brugenia, mientras se sacaba ese hechizo, le tiró a su hermana directo a los ojos 2 kilos, 2 litros de leche cuajada que la dejó casi ciega. Mientras Brujilda lloraba lágrimas de yogur, con su escoba le rompió todos los venenos que tenía su hermana Brugenia. Ay, Brujilda, como loca, le destrozó todo el laboratorio a Brugenia y le transformó todas las pociones que tenía para enamorar en laxante. Y así siguieron y discutían y se tiraban con todo hasta que en un momento Brujilda hizo desaparecer a su hermana, pero antes la convirtió en mariposa. Y Brugenia convirtió a la suya en jabalí. Y después sí, se hicieron desaparecer, la una a la otra. Y los poderes quedaron ahí flotando en el aire. Y todo esto ocurrió antes de que el muchacho precioso, que parecía un príncipe, terminara de decir los buenos días. Todo pasó en segundos y él no entendía nada qué era lo que estaba pasando. Por supuesto tuvo miedo. Por supuesto pensó que era una trampa y que tenía que salir corriendo rápidamente de ahí. Pero antes de salir, sin darse cuenta, respiró profundamente. Y en esa respiración se llevó para adentro todos los poderes que estaban flotando, los de la bondadosa Brujilda y los de la malvada Brugenia. Desde entonces,
el muchacho hermoso que parecía un príncipe, tuvo épocas de increíble hermosura y otras épocas de terrible fealdad. Vivió horas de gran alegría y otras de gran amargura. Amó y odió lo que amó, acarició y golpeó, construyó y destruyó. Para algunos fue muy bueno, para otros muy malo. Lo cierto es que hasta el último minuto de su vida, este muchacho trató de entender la razón de su felicidad y la razón de su desdicha. Pero como no encontró respuesta, dejó escrita esta historia por alguien que pase y tenga ganas de escucharla. Bueno, el cuento se llama Brujas Mellizas de Silvia Schuher. Gracias, Hermoso, Fabi. Buenísimo, Muchísimas gracias. buenísimo. Hermoso cuento. gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahora mientras Bertita destaca la siguiente narradora, Berta, vamos a escucharte. El testimonio fue encontrado bajo la cubierta de una antigua Biblia de Doré. Y tal como sea, yo se los voy a contar. 10 de agosto de 1900. Quiero haber vivido el día más extraordinario de mi vida. Quiero ponerlo por escrito con tanta claridad como pueda. Mi nombre es James Clarence Whittencroft. Tengo 40 años y gozo de perfecta salud. Soy artista. Con mi dibujo gano bastante dinero como para satisfacer mis necesidades. Hace un calor opresivo. Desayuné esta mañana y empecé a dibujar. Estaba tan concentrado en mi trabajo que solo dibujé cuando el reloj marcó las 4 de la tarde. El resultado final era lo mejor que había hecho en mi vida. El dibujo mostraba un criminal después de escuchar la sentencia. Era un hombre corpulento, enormemente corpulento. Estaba rasurado y era casi calvo, mirado directo al frente. Y la expresión que comunicaba era de colapso. Entonces, con felicidad, salí de mi casa. Solo tengo un vago recuerdo hacia dónde fui. Llevaba en el bolsillo el dibujo, las dudas. Pero lo único que estaba consciente era del calor agobiante. Debo haber caminado como 5 o 6 millas cuando consulté el reloj. Faltaban 20 para las 7. Y me encontraba frente a una puerta en la cual había un gran cartel. Charles Atkinson's Monumentos, mármoles ingleses e italianos. De adentro se escuchaba un silbido, ruidos de golpes de martillo sobre una piedra. Un impulso o el calor me hizo entrar. El hombre estaba sentado, dándome la espalda, trabajando en una losa de mármol. Se volvió hacia mí al oír mis pasos y al verlo me detuve. Era el hombre que yo había estado dibujando. Estaba ahí enorme, con un sudor fluyendo por su calva que se limpiaba con un pañuelo de seda rojo, y me saludó sonriendo, como si fuéramos viejos amigos, y estrechó mi mano. Yo me disculpé. Afuera hace mucho calor. Él asintió secándose y me invitó a pasar. Yo estaba observando la lápida en la cual trabajaba y le dije, qué hermosa piedra, ¿eh? Él agitó la cabeza y me dijo, lo es en cierto modo. La superficie de este lado es muy buena, pero por detrás una helada la quiebra. Entonces, ¿para qué la va a usar? El hombre rió. A lo mejor le suena raro, pero es para exhibirla. Los artistas hacen exhibiciones, nosotros también. Nuevas tendencias en lápidas, ya sabe. Se limpiaba la cabeza y maldecía el calor. Cuando terminó su trabajo, dijo, listo, ¿qué le parece?
La inscripción decía: dedicado a la memoria de James Clarence Whittencroft, nacido el 18 de enero de 1860, murió repentinamente el 20 de agosto de 1900. Un escalofrío corrió por mi espalda. Le pregunté dónde había visto mi nombre. ¿Qué me lo pregunta? Escribí lo primero que se me ocurrió. Resulta que es mi nombre. Él dio un silbido. Y las fechas, solo pudo estar segura de una, la de mi nacimiento, que es la correcta, pero la otra es hoy. Él se sintió muy confundido. Le conté entonces de mi trabajo y saqué el boceto del bolsillo. Mientras lo miraba, la expresión de su cara se fue alterando. Usted debe haberme visto en alguna parte y no se acuerda. Y usted probablemente escuchó mi nombre. Atkinson dijo: pase y cene con nosotros. Su esposa era una mujer pequeña y alegre, y él me presentó como un amigo suyo, que era artista. Ella, después de comer, me mostró su preciada Biblia de Doré para que la admirara. Después de cenar, Atkinson se levantó, tomó la regadera y empezó a regar. Si no las riego 2 veces al día, el calor las mata. ¿Dónde vive usted? Yo le di mi dirección. Me tomaría 1 hora más o menos a buen paso, ¿no? Llegar hasta mi casa. Entonces él me dijo: mire, la cosa es así. Si usted regresa a su casa a esta hora, corre el riesgo de accidentarse. Un carro puede atropellarlo. Lo mejor que podemos hacer es que usted se quede aquí por lo menos hasta las 12. Acepté. Él se puso a afilar las herramientas con una piedra. Con sumo cuidado le sacaba filo, mientras yo tomaba nota de todo lo sucedido, sentado en una mesa. Ya son las 11. Me habré marchado en menos de 1 hora. Pero este calor es tan espantoso. Es de los que vuelven loca a la gente. Este cuento se llama El calor de agosto y es de W. F. Harvey. Tremendo Gracias. cuento, Bueno, qué tremendo. contazo. ¿Calor Bueno, de agosto? Calor de agosto. Muy bien, gracias. está abierto el Bueno, chat por si quieren ir poniendo comentarios a los sí, narradores, narradoras. Si quieren después de cada cuento decir algo, ponen la manito y también participar. Bueno, qué doblete hasta ahora, ¿eh? Bueno, ahora vamos con la siguiente narradora. Vamos a escuchar a Valle. Ella era una mujer muy dulce, muy tierna, una joven mujer. Creía que el matrimonio era solamente puro romanticismo, hasta que se casó. Ahí cambió todo. Se dio cuenta de la realidad. Su esposo la amaba, pero no era demostrativo para nada. Los días pasaron. La llevó a vivir a una casa muy grande y tenían el personal de servicio. Por supuesto, ella no hacía nada. Eso hizo de que en algún momento tuviera mucha tristeza y de a poco empezó hasta evitar las salidas en su misma casa, ni siquiera al patio. Así fue como pasaba todo el tiempo en su cama y durmiendo muchas horas. Un día, él se dio cuenta de que las cosas estaban muy mal. Ella pálida, totalmente pálida, y había perdido no solo su alegría, también muchos kilos. Llamó al médico, vino, llegó, las revisó, pero no encontró nada pudiera dar muestra de esta situación, de semejante debilidad.
Al marcharse le dijo, no se haga problema, señor, quédese tranquilo. Eso sí, que siga en reposo. Así pasaron los días. Se sentía tan mal que en algún momento empezó a inventar cosas, veía visiones. Una noche gritaba y decía, por favor, me sacan esa araña, ahí está la araña que me está mirando. Él, con mucha paciencia, se acercaba, acariciaba su cabellera y le decía, tranquila, mi amor, tranquila, no pasa nada. Pero esa no fue la única noche, muchas más que ella siempre algo veía. Las luces en aquella casa permanecieron encendidas las 24 horas. Él dejó de trabajar para acompañarla, pero cada día estaba peor. Entró en coma y murió a las pocas horas, en la misma casa. Las horas pasaron y el personal de servicio entró a esa habitación. Empezaron a tratar de ordenar. Allí, ella, doña Filomena, vio ese almohadón, el almohadón donde ella siempre apoyaba su cabellera. Cuando se acercó, vio manchas de sangre. Lo llamó enseguida a su amo. Él intentó levantarlo, pero no pudo, estaba muy pesado. Entre los dos lo hicieron, porque él le dijo, vamos a llevarlo afuera para mirarlo mejor. Una vez que estuvieron en el patio, lo colocaron en una mesada. Con un cuchillo hizo un tajo. Salieron unas plumitas volando, fue lo primero que salió del lugar. Y cuando miraron, en el centro de aquel almohadón había un bicho horrible, espantoso. Tenía pelos. Los dos se miraron, no podían creer lo que estaban viendo. Era como una pelota con vida. 5 días, 5 noches para quitarle toda la sangre. Este cuento es de nuestro querido Horacio Quiroga y su título es El almohadón de plumas. Muchas gracias. Qué lindo, Gracias a qué vos. lindo contado, hermoso. Qué cuentazo. Bueno, Una pregunta, a ver, sí, Susi, porque Adriana Alves no entró, no sé si está en alguno de los celulares que están sin nombre, no sé si está Adri, si no, vamos a pasar a la próxima narradora. Hola, no. ¿me escuchan? ¿Dónde? A Ahí ver. está, Ah, sí, y vamos. Estoy viendo, claro, Adri, lo que pasa es que como el Sí, por celular, eso también me costó entrar. Adri, lo que pasa es que como no tiene el nombre, la duda es cuál era el celular, Claro. ¿viste? Así Yo que, ponía todo y no podía. Al último, bueno, entré. espera No que me iba a vamos, ganar. vamos a ponerte tu nombre, así saben mientras estás narrando quién Qué está suerte que pudiste narrando. entrar. Ahí está, ahí te cambié a tu Suerte. nombre, así que Ahora todo narro tuyo, yo. todo Sí, te tuyo. escuchamos, todo Sí. tuyo. Bueno, María Angula desde chica le gustaba ir a bailar. No le gustaban las cosas de la casa. Su mamá le quería enseñar, pero ella nada. El problema fue cuando se casó. Manuel, el primer día de casado, le dijo que hiciera un puchero. Pero claro, ella no sabía hacerlo. Así que fue a ver a su vecina, doña Mercedes, y le preguntó cómo se hacía el puchero, si ella sabía hacerlo.
Doña Mercedes le dijo que sí, que tenía que poner en una cacerola agua, cortar a las verduritas, poner papa, batata, choclo o osobuco, y cuando estaba bien cocinado se lo tenía que servir al Manuel. Ah, ¿esto era el puchero?, dijo María Angula. Yo ya lo sabía. Y se fue a su casa a prepararlo. A la noche, cuando Manuel lo probó, le dijo que eso estaba riquísimo. Y le dijo que al día siguiente le hiciera un locro. Y claro, ahí fue María Angula a preguntarle a doña Mercedes si sabía hacer el locro. Y doña Mercedes le dijo que sí. En una cacerola tenía que poner agua, maíz, zapallo, chorizo, algunas cosas más, y cuando estaba cocinado se lo servía al Manuel. Ah, eso era el locro, dijo María Angula, ya lo sabía. Y se fue a su casa a prepararlo. A la noche Manuel le dijo que estaba riquísimo, y así día tras día le decía que era un plato, y ella iba y le preguntaba a doña Mercedes. Hasta que llegó un día que Manuel le dijo que quería que le hiciera un guiso. Y claro, María Angula fue a ver a doña Mercedes. Pero ya doña Mercedes estaba cansada, que cada vez que ella le decía cómo le hacía la comida, María Angula dijera, ah, eso ya lo sabía. Así que decidió darle una lección. María Angula le preguntó si sabía hacer el guiso y ella le dijo que sí. Pero miró la hora y le dijo, mira, son las 8 de la noche, ya la carnicería está cerrada, así que tenés que ir a tu casa, agarrar una cuchilla bien afilada y después ir al cementerio y esperar a que entierren al último muerto. Y cuando lo terminen de enterrar, tenés que ir y sacarle los chinchulines. Pero tiene que ser el último muerto, le dijo, porque eso tiene los chinchulines más fresquitos. Después vas a tu casa, lo lavas bien, preparas una salsa, le pones arroz y arriba le agregas los chinchulines. Ah, esto era el guiso, dijo María Angula. Yo ya lo sabía. Así que fue a su casa, fue a buscar un cuchillo y se fue al cementerio. Se escondió atrás de un árbol y esperó que enterraran al último muerto. Cuando lo enterraron, fue y le sacó los chinchulines. Y de ahí se fue, lo puso en una bolsa y se fue a su casa y le preparó el guiso al Manuel. Cuando Manuel lo probó, le dijo que ese era el mejor plato que había hecho. Es más, repitió 3 veces. Cuando terminaron de comer, acomodaron, se quedaron charlando y se fueron a acostar. Pero María Angula no podía dormir, estaba nerviosa. Sentía que las ventanas se abrían y se cerraban. En eso sintió unos pasos por la escalera. Ella se sentó y vio que la puerta se abría y aparecía un muerto que le decía, María Angula, devuélveme los chinchulines. María Angula se tapó, pero se espió con un ojo y veía que el muerto tenía un hueco ahí en la panza y se acercaba y le decía, María Angula, devuélveme los chinchulines. En eso siente unas manos huesudas y frías que le agarran los pies y la van arrastrando, mientras dice, María Angula, devuélveme los chinchulines. A la mañana, Manuel se despertó y vio que María Angula no estaba en la cama. Pensó que estaba en la cocina. La fue a buscar y tampoco estaba. Y fue a preguntar por casa a ver si le habían visto. Pero no, María Angula jamás apareció. Muy Qué bueno. lindo, Adri.
se llama María Angula y es una leyenda popular. Muchas Buenísimo. gracias, Adri. Qué Está muy lindo, bueno, lindo contado, Adri, hermoso. No es hermoso. muy de terror, pero por lo que algo de terror tiene. Y que no, sí que tiene. Hermoso, hermoso. Hermoso. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente narradora, que está allá en Chile, en la Patagonia chilena. Vamos a escuchar a Teresita. En casi toda Latinoamérica se celebra la Noche de San Juan, con sus misterios insospechados. Y acá, en esta región de Magallanes y Antártica chilena, y en todo Chile también. Y ocurre que este mito que voy a contarles nos cuenta que había algunas, desde tiempos pasados, había algunas normas para ir en búsqueda en la noche de San Juan de algún tesoro, algún misterio, algún entierro. Y uno de ellos era no ir en grupo de número par, siempre en número impar. Otro, que cuando se estuviera acabando para buscar el tesoro, nadie tenía que acordarse de Dios, ni llevar cadenitas, ni llevar un crucifijo, ni decir, ¡ay, Dios mío! O, ¡ay, que nos ayude la Virgen! Porque entonces el hoyo del tesoro se llenaba de excrementos y el tesoro se corría. Muchas cosas así se hablaba. Y se hablaban también de las llamaradas que se encendían en algunos lugares de la ciudad y del campo de acá de esta región. Ocurre que en el año 1851 la ciudad de Punta Arenas tenía 3 años de haber empezado a construirse. Y había muy pocos habitantes y muy poquitas casas. Y era un penal donde llegaban prisioneros de todas las regiones de Chile. Era un castigo venir acá, ¿eh? Era un castigo venir a esta región, a cumplir, ¿no es cierto?, en prisión el castigo por las fechorías. Así llegó Miguel José Cambiaso. Él era un teniente de ejército que había cometido muchos errores y lo apresaron. Dentro de la cárcel se hizo amigo de todos, 80, 100 prisioneros. Tan amigos se hicieron que se amotinaron y entonces se tomaron el cuartel. Y no solo se tomaron el cuartel, le quitaron la vida a todos los policías, salieron a la ciudad a hacer desmanes, quemaron las pocas casas construidas, quemaron la gobernación, la pequeña iglesia, dieron muerte al gobernador Muñoz Gamero. Y como el estrecho de Magallanes ya tenía funcionamiento, iban y venían goletas, sobre todo desde España, este Cambiaso, un verdadero pirata, se tomó la goleta Elizabeth, que había llegado al puerto. Se la tomó y se hizo dueño de un tesoro que traía la goleta. Traía joyas, plata y oro. Nadie de sus compañeros supo a dónde se llevó Cambiaso todo ese tesoro. Lo escondió en alguna parte de esta región, de esta ciudad, de Punta Arenas, tal vez. Y de allí nace el mito. En la noche de San Juan se formaban grupos para salir por los campos a buscar el tesoro de Cambiaso. Cambiaso fue apresado y fue llevado a cumplir condena a otra región de Chile. Pero acá se quedó el mito. Y todos salían en grupos impares a Río Seco, que queda a 20 minutos de Punta Arenas, o al centro de lo que ahora es el centro de la ciudad, porque habían llamaradas de colores.
Y como las llamaradas indicaban presencia de tesoro, entonces salían a buscar. Muchos no volvieron nunca más. Muchos desaparecieron. Los vecinos decían que el demonio se los había llevado esa noche. El Cerro de la Cruz es hoy en día un lugar muy turístico de donde se puede observar el estrecho de Magallanes y toda la ciudad de Punta Arenas. Y allí habían enormes llamaradas. El tesoro de Cambiaso está allí, decían los vecinos. Se agrupaban y partían. Tristemente, algunos no volvían. Y así han pasado los años, y hasta el día de hoy se habla del tesoro de Cambiaso. ¿Y a ustedes les gustaría salir una noche de San Juan a ver si ven las llamaradas y buscar el tesoro? Gracias. Lo vamos a pensar, Tere. Sí, al paso que estamos, tibias. Ahí, Yo tengo que buscar la linterna. Este mito pertenece al libro de don Mario Isidro Moreno, que vive en Magallanes hace 50 años. Mira. Él es escritor, folclorista, investigador de mitos y leyendas magallánicas. Con mucho cariño para todas ustedes desde Chile. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Muchas gracias. Si hacen la investigación, si salen de expedición, nos avisás que nos tomamos el avión, ¿eh? Bueno, ahora luego de escuchar esta hermosa historia, vamos a escuchar a otra maravillosa narradora que tenemos aquí, Alicia Stupeni. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué si después sabemos que vamos a sufrir? Eso es lo que él se preguntaba. Ahora que ella se había ido, lo había dejado solo. Ellos se habían conocido en la casa de amigos en común, en una reunión, y fue amor a primera vista, un flechazo instantáneo. Nunca más se separaron desde ese día. Vivieron juntos, se amaban, eran como la envidia de todos. Era un amor que no tenía límites. Y de pronto, un día ella volvió de su clase de pintura, una tarde de invierno, con lluvia, con viento, con muchísimo frío. Volvió con tos, volvió con fiebre. El médico no pudo hacer nada, la internaron y a los 2 días murió. Así, de pronto. Y él quedó inmerso en una soledad infinita con la que no sabía qué hacer. Por suerte tenía amigos que se ocuparon de todos esos trámites engorrosos que hay que hacer en estos momentos y lo acompañaron días, semanas, meses, pero él seguía sumido en una tristeza que no podía superar. Los amigos le insistieron para que viajara. Tenés los medios para hacerlo, podés hacerlo. Tanta fue la insistencia de sus amigos que finalmente accedió a hacer un viaje y recorrió el mundo. Vio amaneceres y atardeceres soñados. Fue desde los fiordos noruegos hasta Portugal. Fue desde Mongolia hasta África. Recorrió el mundo entero. Y volvió. Y cuando volvió, el dolor estaba intacto. Entonces decidió que lo mejor era terminar con su vida. Él no creía en el más allá, pero así iba a terminar con su dolor. Y si el más allá existía, quizás, tal vez, se encontrara con ella. Pensó en pasar esa última noche de su vida antes de suicidarse con su amada y fue al cementerio. Y ahí se sentó junto a su tumba, una tumba sencilla, despojada, con una lápida que solo tenía 5 palabras. Amó, fue amada y murió. Es que así había sido su vida. Amó, había sido amada y había muerto. Se sentó ahí y cuando las luces del atardecer aparecieron, decidió
ir a esconderse porque el guardia del cementerio iba a hacer la ronda y lo iba a sacar de ahí. Entonces se dirigió al fondo del cementerio, a ese paredón donde están los muertos sin nombres y los huesos desconocidos, y ahí se quedó recostado en las raíces de un ombú. Y se quedó dormido. Lo despertaron las campanas de una iglesia cercana a la medianoche, las 12 campanadas. Se levantó sobresaltado y empezó a caminar rumbo a la tumba de su amada. Buscaba esa lápida que decía amó, fue amada y murió. Pero de pronto escuchó unos ruidos extraños. La noche era oscura, no había luna ni había estrellas, y esos ruidos eran raros, no era el viento entre las ramas de los árboles, no eran ruidos de animales nocturnos, no, era un ruido que venía de las entrañas de la tierra misma. Y él sintió miedo, sí, pero siguió caminando, buscando la tumba de su amada. Se dio cuenta que daba vueltas en redondo, que no la encontraba. Se sentó en una de esas lápidas como para calmarse y tratar de pensar dónde estaba, hacia dónde tenía que ir. Y entonces fue cuando sintió que la lápida donde él estaba sentado comenzaba a moverse lentamente, se paró de un salto y ahí vio como unas manos huesudas corrían la lápida y unos dedos descarnados tomaban una piedra del piso y borraban lo que estaba escrito y escribían otra cosa. Y así todas las tumbas, cada una escribiendo su verdad. En esa lápida que decía Ramón González, abnegado padre y mejor marido, ahora decía Ramón González, castigó severamente a sus hijos y maltrató a su mujer. Allá donde decía Esteban Gutiérrez, político ejemplar, solo se preocupó por el bienestar de su pueblo, ahora decía coimero y estafador. Y así, en todas las tumbas a la medianoche aparecía la verdad de lo que los muertos habían sido. Como nunca quería encontrar la tumba de su amada. A ver, ¿qué decía en esa lápida? En lugar de amó, fue amada y murió. Siguió caminando, tratando de encontrarla y allá la distinguió. A la distancia, la mortaja blanca relucía como si fuera fluorescente, y entonces vio que en la lápida de su amada había otra frase, una que decía, una tarde lluviosa de invierno salió a ver a su amante, pescó una pulmonía y murió. Dicen que a él lo encontraron al otro día, deambulando entre las tumbas y hablando incoherencias. Bueno, Bueno, muy bueno. muy bueno. Gracias, Gracias, Sally. gracias. Este cuento es La Muerta, una adaptación de La Muerta de Guy de Maupassant. Hermoso. ¿Querés repetir cómo se La llamaba? Muerta de Guy de Maupassant. Muchísimas gracias, Sally. Hermoso. Gracias a usted. Tenés público Ustedes. presencial. Sí, hay público presencial acá, sí. Público de 4 patas también. No, mira. Uy, Qué Tenés admiradores lindo. ahí. Hermoso. Hermoso, Ali. gracias, Bueno, chicas. no, y por chicos. favor, gracias a vos. ¿La Betina va a poder narrar? ¿Seguirá A teniendo ver, problemas no de sé, la internet? A ver, ¿ahí me escuchan bien? ahí te Sí, escuchamos te bien. escuchamos. ¿Sí? Bueno, Sí, intentemos. dale. Está Bien, sin espera que imagen. voy a... No, Está sin- ahí ahora tengo la imagen. Ah, a ver. A ver, crucemos los dedos. A ver, Ahí está. bárbaro. Ahí va. Bien. Vamos. Bien, ¿me escuchan? Bueno, Sí. voy. El hombre entró en el consultorio de la tarotista. Era un lugar de paredes color gris. Era un lugar chico, de techo bajo, totalmente despojado. No había ninguna imagen, ni había velas, ni siquiera había olor a incienso, solamente olor a limpio. Una mesa de madera pequeña,
2 sillas. Arriba de la mesa había un mazo de cartas que estaba envuelto en un papel de seda de color azul, un vaso de agua, y por la ventana se podía ver los últimos tintes del atardecer, una lámpara de pie que seguramente encenderían cuando anocheciera. Del otro lado de la mesa estaba ella, la divina. Era una mujer simple, sin estridencias. Estaba vestida de forma muy sencilla, una camisa blanca, un jean. No tenía maquillaje, el cabello recogido hacia atrás. Ella lo miró. Su consultante era un hombre de 50 años y estaba ahí parado, pálido y temblando, enfundado en un sobretodo excesivamente grande. Ella le dijo que tomara asiento. El hombre se sentó, le acercó el vaso de agua, comenzó a barajar las cartas. El sonido de las cartas simulaba el sonido de las hojas secas en otoño. El hombre la miró con avidez. Él quería saber qué iba a pasar con su futuro. La tarotista desplegó todas las cartas sobre la mesa y comenzó a mirar. Parecía esforzarse estudiando las cartas para ver si encontraba una buena noticia entre tanta desolación. El hombre le volvió a preguntar, por favor, dígame lo que vea, aunque le parezca terrible. La tarotista respiró profundamente. Es que no hay nada claro, lo único que puedo ver es un suicidio. Bueno, eso no importa. Dígame qué más, qué va a pasar ahora. ¿Cómo qué más? Dijo ella, ofendida, y comenzó a recoger las cartas con vehemencia. Estamos hablando de su suicidio, por si no se dio cuenta, y no hay nada más que ver. ¿Todavía le parece poco? El hombre se quedó mirándola con una sonrisa desencantada, porque estaba profundamente desilusionado. Metió la mano en el bolsillo del sobretodo, sacó unos billetes y los puso sobre la mesa. Se levantó con muchísima dificultad. Se sacó el sombrero a modo de saludo, con gentileza, y ella pudo ver, por un instante, en la sien, un orificio oscuro, profundo, rodeado de sangre seca. ¡Wow! 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 Eh, Bueno, Se llama Cartomancia y el autor es Juan Sabia. Queremos gracias. agradecerle también a Betina porque es la primera vez que está en el patio virtual, así que bienvenida para los próximos también. Sí, Gracias, cuando muchas quieras. gracias. Sí. Gracias, Aparte de con lo que costó conectarse, la verdad, gracias por el esfuerzo, Bettina. Muchas gracias, gracias. gracias a Gracias. ustedes. No, por Hermoso. favor. Bueno, ahora vamos con la siguiente narradora, con nuestra querida Nilda Ramos. Acá la tengo Nilda para Ramos. destacarla. Ahí está. Destacada, ya estás destacada. No me conozco por Nilda. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, Cris, tenés razón, Cris. Una bruja durmió 1000 años o más. Un día se despertó. Lo primero que hizo fue, al salir de la cama, pararse frente al espejo. ¡Oh, cómo me creció la nariz! La tengo más anchuda. ¡Ay, este pelo negro! ¡Oh! ¡Ay, qué de arrugas que tengo! Y tengo muchas más verrugas por todos lados con pelo. Soy la bruja más fea, más
fea y la más mala de todas. Ah, no me comparen con la bruja de Blancanieves, porque la bruja de Blancanieves es un poroto al lado mío. ¿Qué digo un poroto? Un microbio. Yo soy la super bruja, la bruja más bruja. Y enseguida se colocó el bonete de bruja. ¡Oh! Después de tantos años, voy a hacer los peores hechizos que se imaginen. ¡Oh! Dormí tantos años. El último que me acuerdo es que nos quemaban en hogueras, en las plazas. Oh, no había trabajo para nadie ya. Ahora habrá trabajo en la tierra. Bah, me voy a dar una vueltita. Y ahí nomás la bruja salió de su casa. Tenía estacionada la escoba del lado izquierdo. Se subió a la escoba y ahí salió a recorrer el planeta y a ver cuántas maldades iba a hacer. Sí, de pronto escucho... ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo han crecido los pájaros? ¡Qué bien se alimentan ahora! Están re grandes. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Ah! Y tienen el cuerpo de metal. Podría ser un hechizo. Y a ver si hago a mi cuervo lo transformo. No, no, mejor no, porque hace mucho, mucho ruido. Ay, sí. ¡Oh! Te veo allí, te veo allí. Casas. ¿Pero qué? Las casas han crecido hasta las nubes y están todas juntas, una al lado de la otra. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cambio, qué cambio! ¿Y eso, carruajes. ¡Ay! Los carruajes no tienen caballos, no andan solos. ¡Uy! ¡Qué cosa rara que es esto! Y la bruja ahí nomás descendió a la ciudad. Funcionó ahí, cerca de la 9 de julio y Corrientes. Sí, por ahí, más o menos por ahí. Entonces se acerca, había un hombre parado, estirando la mano. Se acerca a ella y le dice: dígame, señor, dígame, ¿por qué los carruajes no tienen caballos? El hombre la miró. Disculpe, señora, muy lindo su disfraz, pero estoy apurado. Taxi, taxi, taxi. Oh, taxi. Debe ser una palabra para hacer un hechizo. Seguro, seguro, seguro. En eso estaba cuando ve una casa, de esas que venden televisores y todo lo demás. Un televisor grande. Estaban pasando una película de cowboy. Y ella se acercó. Dijo: ¿pero cómo? ¿Qué hechizo es este? ¿Qué hechizo es este? ¿Qué tienen? ¿Cómo metieron a toda esa gente ahí adentro de esa caja? Y se acercó al vendedor. Buenas tardes. Dígame, ¿cómo metieron a toda esa gente ahí adentro de la caja? ¿Qué hechizo es? Hechizo. Hechizo. Disculpe. No hay ningún televisor que se llame de marca Hechizo. ¿Usted me está cargando?
No. Y ahí nomás, ¿qué hizo la superbruja? Agarró y metió la mano adentro de la pantalla del televisor. No saben lo que pasó. Te empezaron a salir chispazos de todos los colores. La bruja hasta los pelos tenía encendidos. Se acercó con su peor cara horrible y le dijo, me voy a vengar por lo que me has hecho. ¿Y qué le hizo al pobre vendedor? Lo dejó en calzoncillo y en medias rotas. Esta me la van a pagar, dijo. Me las van a pagar. Y ahí nomás salió. ¡Ah! No saben lo que es ser la peor, la superbruja. Ah, dijo José. Y ahí se le ocurrió ir a envenenar el agua. Bueno, fue a envenenar el agua. Pero cuando llegó, este agua está envenenada. ¿Qué pasó? ¿Quién me ganó? ¿Quién hizo este hechizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién fue la que se atrevió a hacerlo? Ya, ahora van a ver. Y envenenó el aire. Pero resulta que cuando fue a envenenar del agua con el chuf, 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 sintió olor y el aire estaba envenenado. No puede ser. Les voy a envenenar todo. El agua, los mares, los ríos, la nieve, las plantas, las macetas, todo se lo voy a envenenar. Pero no, estaba todo envenenado. Aquí hay plagio, no puede ser. Alguien me copió los hechizos. La bruja no entendía nada, absolutamente nada. Se rompía la cabeza preguntándose quién habría sido capaz de imaginar los maléficos pensamientos. Hasta que finalmente alguien le explicó que las brujas eran pequeñas en esta época y que los hombres se habían convertido en los brujos más terribles, los brujos de la contaminación. Su brujería era la peor que podía imaginar cualquier bruja, porque ella conducía a la autodestrucción de las especies. La bruja comenzó a reírse con aires de victoria. Yo seré bruja, pero no tonta. Una bruja protege a otra bruja y la hermandad de brujas. Pero el hombre de este tiempo ha venido a destruir la humanidad. ¡Qué brujería más
descabellada. Para mí, el hombre de esta época no es más que un brujazo tonto, un archibrujo tonto, un príncipe de los brujos retontos. La bruja se alejó con su escoba y volvió a su negra morada para dormir otros 1000 o miles de años. Después de todo, eran mejor las pesadillas que ella soñaba que aquellos que los hombres viven en este tiempo. Gracias, Cris. Bueno, la superbruja del libro Cuentos para soñar volando, para soñar y volar, del autor Emilio Breda. Qué Muchas gracias, qué Cris. lindo, Muchas Cris. gracias, Cris. Precioso. Vamos a la super bruja. Ok. Pobre bruja, pobre bruja. Bueno, ahora vamos con la siguiente narradora, Alcira. Cuando yo era pequeña, mi abuelo contaba una historia. Siempre se la pedíamos, mi hermana, mis primos y yo, porque había sucedido en su pueblo natal. Y la historia cobraba vida cada vez que él entrecerraba los ojos y comenzaba diciendo, había una vez una casona abandonada en San Antonio de Areco. Resulta que esta casona estaba alejada del centro del pueblo. Mi abuelo se reunía a jugar con los amigos en un campito, jugaban al fútbol. Y en esa casona nadie se acercaba, nadie se atrevía, porque era un misterio, había estado cerrada durante décadas. Y los viejos, los que ya habían muerto, habían dejado una advertencia: respeten el silencio y el misterio. Nada bueno le pasará a quien entre. Y siempre se había respetado por las dudas. Pero un buen día llegó a la canchita un joven de 16 años. Dijo llamarse Abel. Era nuevo en el pueblo y pidió jugar. Y mientras estaban jugando, empezó a contar que había escuchado sobre la leyenda de la vieja casona abandonada. Nadie le contestaba, todos guardaban silencio, pero Abel era curioso y seguía preguntando. Y entonces al final le dijeron, hay una advertencia, respeten la soledad y el misterio. Nada bueno le sucederá a quien entre. Y esas son supersticiones, dijo Abel. Yo voy a ir, ¿quién me acompaña? Silencio. Nadie se atreve. Pero Abel no tenía miedo. Así que ese mismo sábado por la tarde se dirigió a la casona. Saltó el paredón, cruzó el jardín que tenía los pastos muy altos y vio la alta puerta de hierro con un candado roto, oxidado. Fue muy fácil entrar. Empujó y los rayos del sol iluminaban un largo pasillo. En las paredes él creía ver entre las sombras unos rostros, unas caras, pero no quiso mirar más. Sus botas hacían un ruido, cric, crac, cric, crac, cric, crac, que retumbaban en toda la casona. Entonces apresuró el paso, porque al fondo del pasillo había otra gran puerta, pero esta era de madera. Cuando llegó, la tocó. Era una madera envejecida y estaba como toda abrazada por herrajes de bronce. Era muy extraña, pero tomó el picaporte, decidido a entrar, y entonces un escalofrío le recorrió el brazo. Era una alerta, pero él no hizo caso. Abrió la puerta y entró. Había una habitación pequeña y en el centro de la habitación llegó a ver, con los últimos rayos de luz, una mesita y un libro abierto. Quedó como hipnotizado. Había un olor a humedad y azufre que le iba entrando en la garganta y le calaba los huesos. Pero estaba tan entusiasmado con descubrir qué había en ese libro
que no le prestó atención a esta señal tampoco. Y entonces cuando se acercó, ya casi que no veía, sacó su linterna porque había ido preparado. Y entonces vio que estaba escrito el libro en un idioma que no entendía. Se acercó un poquito más y los caracteres comenzaron a moverse, como descifrando un mensaje que alcanzó a leer y luego lo dijo en voz alta. Los atrevidos vivirán en la sombra. Y en cuanto terminó de pronunciar esas palabras, los muros empezaron a repetir, los atrevidos vivirán en la sombra, los atrevidos vivirán en la sombra. Su linterna parpadeó y entonces de repente se iluminó todo como una luz extraordinaria y del muro del frente se desprendió una figura humana como de un hombre, de gran tamaño pero sin rostro. Sin embargo, Abel sentía que su mirada le iba calando los huesos y en su cabeza unas voces que no sabía de dónde provenían empezaban a gritarle, pero se estaba aturdiendo y escuchaba unas historias horrorosas de lo que había pasado en esa casona en otras épocas y las historias que estaban talladas en la puerta de madera que él había visto. ¡Ay, no aguantaba más! Quiso gritar, pero algo le selló su garganta. No supo si era la humedad o qué. Y en ese momento los brazos del hombre se expandieron de tal manera que lo absorbieron y sintió que lo llevaban hacia el muro. Y lo último que escuchó fue un ¡clan! La puerta se cerró. A la mañana siguiente, un domingo hermoso de sol en San Antonio de Areco, la casona volvió a su silencio sepulcral. En la puerta de madera había un nuevo rostro tallado debajo del cerrojo, justamente, ojos bien grandes, la boca abierta, en un grito eterno que nunca emitió ningún sonido. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Bueno, esta es una adaptación de Nada bueno le pasará a quien entre, escrito por Gloria Michelini en el taller de escritura de Ale Oliver Guller. Una Ah, adaptación. mirá. Muy bueno, muy bueno. Una fuente inagotable de cuentos, el taller de Ale. Sí. Gracias, Sally, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la penúltima narradora, si anda por allí, Analía. Acá la tenemos. Vamos a ver. Bienvenida, sí, Analía. Inaugurás otra voz ¿Qué también, tu tal? patio. sí. Gracias Bueno, por estar y gracias por el esfuerzo también, hola. por conectarse, chicas. Chiquito. Sí, ¿no? Chiquito, patas. Bueno, ¿largamos? Dale. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, Analía. Bueno, la señora Smithson de Londres, porque lo que les voy a contar solamente puede ocurrir entre los ingleses, había decidido matar a su marido. No es por nada, pero después de 40 años de matrimonio, estaba ya harta de él y se lo hizo saber. Thaddeus, voy a matarte. Me imagino que estarás bromeando. ¿Alguna vez bromeé yo? No, es cierto. Bueno, ¿y cómo pensás hacerlo? Bueno, lo estoy pensando. Capaz que te pongo una cucharita de cianuro en la comida. Capaz que te aflojo el freno del automóvil. Capaz que te pongo un cable electrificado en tu bañera. Capaz que al descuido te empujo escaleras abajo. O tal vez, mira, Teirius, esta puede ser la más creativa. Cuando estés dormido, agarro nuestro candelabro de plata y te rompo el cráneo. Thaddeus se dio cuenta que su mujer no estaba bromeando. Perdió el hambre,
perdió el sueño, se enfermó del corazón, de los nervios, del estómago, y a los 4 meses murió. Luego de darle cristiana sepultura a su esposo, la señora Smithson, que era muy piadosa, fue a la iglesia, se arrodilló y le agradeció a Dios profundamente desde el fondo de su corazón que la hubiera librado de ser una asesina. Muy Es bueno. Bueno, un cuento, se llama Cuento de Horror y es de Marco de Nevi. hermoso, Precioso. Analía, Muchísimas bienvenida. gracias por estar, Analía, sí. Gracias, gracias. Bueno, A ustedes, a ustedes. y gracias a todos los narradores. Vamos a escuchar el último cuento que viene en video porque nuestra compañera tuvo que hacer otra cosa, así que vamos a escuchar. Y después recuerden que vamos a escuchar avisos parroquiales, así que vayan preparando lo que tengan para contar y para compartir, ¿sí? Vamos a escuchar. A ver, Ahora, esperen, ahora, ahora, ahora viene, ahora viene. esperen un poquito porque costó que llegara primero. A ver, Sí, fue una lucha de la Martu con todo esto. a ver si ahí está. Ahí está, ¿no? Dicen Ahí que está. la obsesión y la ambición no siempre son buenas compañeras. Y algo de esto puede ser que le haya pasado a Francisco, el protagonista de esta historia que les voy a contar. Francisco estaba obsesionado con la magia. Sí, la magia esotérica, la magia conjuradora. Él soñaba con poder conjurar un demonio, un poder que pudiera cumplirle un deseo. Y para eso trabajaba día y noche, porque lo soñaba de noche y trabajaba todo el día para lograrlo. Era un joven que vivía en una ciudad simple, solo, en una pensión. Su pensión era un cuarto oscuro, lleno de bibliotecas y de estantes, con un catre apenas, una mesa y un montón de libros, muchos de ellos muy antiguos, repletos de fórmulas mágicas que Francisco ensayaba día tras día para lograr su objetivo. Las bibliotecas, además de libros, tenían velas de todos los tamaños y tenían pócimas y frascos de todo tipo. Su único compañero era un gato, medio pelagato, que por supuesto llamó Merlín. Así pasaba todos sus días, de todos los días, y no había ningún cambio. Nadie lo visitaba, no tenía amigos, pero Francisco así lo prefería. Él prefería permanecer solo y concentrado en su objetivo. Frascos llenos de tizas de todos los colores para escribir los pentagramas en el piso. Nadie lo molestaba porque él era muy huraño. Solo su gato de vez en cuando maullaba por comida o ronroneaba. Así fue que tanto esfuerzo y tan acostumbrado al fracaso estaba Francisco que el éxito lo tomó por sorpresa. Una noche, del centro del gran pentagrama que había dibujado, luego de emitir él sus palabras mágicas, su conjuro maravilloso, un pequeño hilito de humo empezó a serpentear en forma ascendente. Ante la maravilla de sus ojos, ese humo empezó a espesarse y a tomar volumen. Y a medida que iba tomando volumen y apariencia humanoide,
Ambos retrocedían porque el tamaño era enorme. Finalmente se corporiza ante sus ojos un demonio amorfo, una cabeza ovoide, unas formas semihumanas, una lengua roja como la lava y unos ojos azules como el hielo. ¡Pídelo!, le gritó. Y Francisco y su gato, que ya estaba debajo de la cama, pegó un respingo hacia atrás y lo había tomado tan por sorpresa que él nunca, en todo el tiempo que estuvo dedicado a la magia y a lograr este milagro de la magia, pensó que quería. Y entonces empezó a morderse las uñas y a estrujarse las manos, y las manos le sudaban y se las secaba en su cuerpo y en sus túnicas, y pensaba, ¿qué puedo pedir, Dios mío? ¿Qué puedo pedir? No, a Dios no voy a convocarlo ahora. Y entonces pensaba, fama, fortuna, quizás la gloria de este conocimiento, no, pero mejor que otra cosa, vida eterna. Y estaba en esas cavilaciones cuando el demonio dijo, raro, pero cumple el requisito, se haga. Y esa voz profunda lo confundió porque no sabía de qué hablaba. Y tan nervioso estaba que en ese momento le pareció que todo empezaba a girar alrededor de él como un remolino y que lo encegueció en un segundo, le dio vértigo, tambaleó y finalmente cesó. Francisco entonces, cuando logró poner su ser en su centro, miró a su alrededor y el demonio ya no estaba. ¡Ah! Dijo, lo estropeé otra vez, lo tenía acá y lo estropeé otra vez. No pasó nada, no pude pedirle nada. Y entonces entró a ver que había habido algunas modificaciones. Él sentía su cuerpo extraño y vio que la habitación estaba todo mucho más grande, muchísimo más grande. Él se sintió diminuto, se sentía extraño, muy extraño. Entonces se quiso agarrar la cabeza y notó algo raro en su cuerpo. Miró sus brazos y vio un pelo gris. Se volvió a tocar y sintió que había otras formas saliendo de su cráneo. Y miró hacia adelante y vio un hocico con bigotes. La bestia me ha transformado en una bestia. El demonio me ha transformado a mí en una bestia. Cuando miró hacia el costado y vio que se movía su cola. Entonces vio los ojos conocidos, verdes, de su gato, que lo miraban fijo como tantas veces. Y una voz del más allá que le decía, simplemente tu gato deseó antes que ti comer esta noche un ratón. Y así fue como lo último que vio fue las fauces de Merlín. Bueno, este cuento es un cuento llamado El deseo. Hay que tener cuidado con lo que se desea y hay que tener cuidado de no demorarse mucho, que nadie se anticipe. Y se llama El deseo y el autor, permítanme que lo lea, es de Robert Shickley. No quería que me saliera mal. Bueno, muchísimas gracias, espero que lo disfruten. Bueno, Muchas gracias. Laura Villegas, que está enfermita, entonces mandó el Muchísimas video. gracias. Bueno, hemos llegado a la última narradora.
más que gracias, súper archimega gracias a todos los que participan, los que se conectan para escuchar. Gracias, mil gracias. Si alguien quiere decir algo, quiere compartir, dónde va a estar, algún cuento que va a contar. Cristi, ¿vos querés Me contar voy, algo? me Ah, voy ok. porque me voy a ver el partido a Cava. Los que no Ah, son de Argentina, yo no vivo en la capital de claro. Argentina, entonces tengo que irme hasta allá a ver el partido, A disfrutar del a partido. disfrutarlo. Sí. Gracias de todo corazón, mil gracias, hermosa tarde cuentera. Un Gracias beso a vos por para, participar. Gracias. para Gracias a ustedes, todos. a todos. Gracias, sí. ¿Alguien? Este espacio lo sostenemos nosotras, pero lo sostienen ustedes anotándose para contar una vez por mes. Así que están invitados, invitadas, y ustedes a su vez invitar a otros narradores y narradoras que se quieran sumar. Saben que es micrófono abierto, así que cuando sale el flyer solo nos mandan el mensajito y los inscribimos, ¿sí? Y para disfrutar una tarde de cuentos, que es que la cultura se sigue, la palabra se siga moviendo, ¿sí? ¡Feliz Yo también contada! ¡Viva quiero dar las gracias. Argentina! Vamos Muchas Argentina! gracias. Se va la Gracias, bruja gracias. esta, Gracias se va desde la bruja. Chile. Gracias. Gracias. Hermoso, feliz Besos. contada. Me encantó. Bueno.